Bienvenidos a este nuevo video de mi canal. Estoy aquí en el aeropuerto haciendo hora porque me voy a mi campo, así que aprovecho de hacerte este video con energía, partiendo el día, es temprano en la mañana, así que... Pero te quería hacer una pregunta. ¿Te has dado cuenta que muchas veces trabajas y finalmente igual te sientes vacío, que no encuentras obviamente ese propósito, no te sientes lleno, como que no te sientes, que siempre te falta algo? Eso pasa porque finalmente es como una trampa, en el sentido de que tú crees que trabajando más, poniendo más trabajo, buscando más opciones, buscando más emprendimiento, más cosas, te vas a sentir lleno. Y la verdad es que no. Pasa que muchas veces ese propósito es importante tenerlo claro y muchas veces uno se demora mucho tiempo en encontrarlo. A mí me costó mucho. Yo hace mucho tiempo, muchos años que estaba en esa misma rueda, como tratando de encontrar el siguiente proyecto, desarrollar el siguiente negocio, el cliente, la plata, y era lo que yo creía que era lo que a mí me iba como a llenar ese vacío. Y la verdad es que es el propósito tú lo tienes que encontrar y te tienes que dar cuenta de que las cosas que haces te tienen que gustar, te tienes que sentir bien, tienes que amar lo que haces para que efectivamente ese propósito esté alineado con lo que tú estás haciendo. Y tus acciones, obvio, van a empezar a tomar y a cobrar mucho más sentido cuando estás bien enfocado, cuando tienes un propósito, cuando estás bien alineado. Y eso es importante. Muchas veces uno se deja arrastrar por el entorno, te dejas arrastrar por tu amigo. Tus amigos, la verdad es que muchos de ellos, si no tienen un fin en la vida, te pueden arrastrar al mundo de la fiesta, a la noche, al trago, a las drogas. Y eso no te suma, porque si tú realmente quieres buscar o tienes metas, tienes objetivos, ese propósito tiene que estar ahí. Tienes que saber qué es lo que quieres, porque si no vas a ser arrastrado toda tu vida por el entorno. Y si no tienes un carácter, si no tienes obviamente tus valores claros, si no tienes buenos hábitos, disciplina, vas a estar volando en un círculo que no te va a llevar a ningún lugar. El sistema siempre te va a acarrear, como te digo, tu entorno, tus familiares, que posiblemente también pueda ser un tema importante porque te pueden meter en la cabeza que tú tienes que hacer esto porque si tu papá hizo esto tú tienes que trabajar aquí o tienes que moverte a tal lugar porque tiene que ser de esa forma y el miedo a la crítica o el que dirán y tu familia obviamente puede imponer distintas cosas en tu cabeza que puede ser que no te sientas bien haciendo lo que estás haciendo hoy en día. Entonces te comento, detente, ponte a pensar un poco, ponte a pensar qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus acciones, qué es lo que estás haciendo hoy en día. ¿Te sientes bien haciendo eso? ¿Te sientes bien en tu trabajo? ¿Te sientes cómodo? ¿Te gusta lo que haces? ¿Amas lo que haces? A mí me costó entenderlo, me costó encontrar obviamente ese propósito, porque siempre, como te decía antes, estaba enfocado y era lo que yo creía, que era lo que me iba a llenar, que era como el siguiente proyecto que voy a ganar tanta plata me va a llenar y me va a hacer obviamente darme cuenta de que por qué estoy aquí o cómo lleno ese vacío o cómo me siento más enfocado o te sientes más lleno. Y muchas veces pasa, porque pasa tu vida completa en donde tú tienes esa sensación, pero muchas veces no la cuestionas, no sabes de dónde viene, no sabes por qué es. Y esa es la persona que finalmente tú no sabes qué es lo que está haciendo, eres tú. Entonces tienes que trabajar constantemente en mejorar esa versión tuya y es encontrar el quién, es trabajar en quién, trabajar en esa persona. Y eso es muy importante porque el propósito tiene que estar siempre presente. Tú tienes que tener claro tu propósito para poder avanzar, para poder concretar las cosas que tú quieres, concretar tus metas. Por eso te decía, si eres una persona que quiere ayudar, que quiere aportar, que quiere entregar algo al mundo, que quiere dejar una huella, que tiene objetivos, que tiene metas, tienes que tener un objetivo claro. Y muchas veces cuesta encontrarlo, pero primero tienes que empezar trabajando en ti. No te cuestiones el cómo ni el qué, cómo lo vas a hacer, o qué es lo que tienes que hacer, o cuáles son los negocios que tienes que cerrar, o qué negocio tienes que hacer para conseguirlo. No, enfócate en la persona. Y eso es importante porque cuando muchas veces y te pones a picotear en distintos proyectos o en distintos trabajos, en distintas cosas, empiezas o pretendes que lo material o la plata o el dinero te llene ese vacío. Y no es así, porque finalmente siempre estás y constantemente estás vacío, porque no lo puedes conseguir. Y te aseguro que es así, porque a mí me pasó, y te aseguro que a ti también te ha pasado, porque es como una trampa, en el sentido que tú te sientes que trabajas, que haces más y mandas mails y buscas clientes y siempre chocas con la pared, porque no te sientes que estás encontrando ese resultado. Y eso me pasó muchas veces, que es porque no estaba alineado, no encontraba obviamente cuál era mi fin.
Y eso es porque, claro, tenía malos hábitos, estaba divagando constantemente. Divagar significa como que estás en muchas cosas, como que estás volando y no tienes un cable a tierra que obviamente te ayude a enfocarte, que te ayude a encontrar efectivamente tu propósito. Y es importante que empieces cambiando tus hábitos, es importante que empieces trabajando tu mentalidad, es importante que empieces generando y buscando esos valores que tú tienes, que son los que efectivamente te van a hacer levantar, elevarte y construir esa mejor versión tuya. Por ahí tienes que empezar dándote cuenta de efectivamente lo que estás haciendo. Si tus acciones actuales son las que te van a llevar a esas metas, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás de carrete todo el día? ¿Estás organizando el fin de semana desde el día martes? ¿No estás cumpliendo tu trabajo? Te estaba acostando tardísimo y vives de noche y te levantas a las 2 de la tarde, siendo que el día no te sirve de nada más que para pasar la caña del día anterior. Entonces, fíjate en tu entorno, fíjate en lo que estás haciendo, cuál es el enfoque real de lo que tú estás haciendo. Y es ahí donde vas a empezar a darte cuenta que las acciones que estás haciendo están mal enfocadas. Porque de partida no vas a poder, obviamente, enfocarte en ti, porque obviamente estás con los ojos tapados o vendados o tienes una tela que te tapa los ojos, que son todas obviamente las cosas que te comenté antes, los malos hábitos que tienes. Entonces, llegar a estar presente, llegar a entender lo que estás haciendo, cuesta mucho cuando obviamente no estás bien enfocado, cuando tienes malos hábitos, cuando no estás haciendo las cosas correctamente. Y eso es lo que yo hice. Hace 10 meses hice un cambio en mis hábitos, hice un cambio en mi mentalidad, hice un cambio en lo que venía haciendo durante años, porque yo no estaba contento, no estaba enfocado. Y te lo digo sinceramente, lo que a mí me ha aportado, lo que a mí me ha cambiado es enorme. Es una nueva mentalidad, es un nuevo enfoque, es muchísima más claridad. Entonces todas esas cosas la verdad es que son importantes que tú las tengas en cuenta, porque si no vas a seguir ahí dando vueltas, rebotando, y crees que trabajando más, que haciendo más cosas, te vas a llenar ese vacío, y no es así. La verdad es que es totalmente contrario. Tienes que eliminar cosas, enfocarte en ti, enfocarte en las cosas que realmente importan, y es así como vas de a poco, avanzando, encontrando ese propósito, y cuando lo encuentras todo se va por un camino, porque al final te sientes bien haciendo las cosas porque te gustan. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú no estás bien enfocado, cuando divagas todo el tiempo, estás mal enfocado, y eso es lo que te pasa. Entonces, revisa tu entorno, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo tus amigos, cómo te arrastran, a qué te arrastran. Y esas cosas, la verdad es que son importantes que las tengas muy claras, porque has estado mucho tiempo ahí y por eso no avanzas y por eso no tienes los resultados que tú quieres. Yo trabajo a distancia, tengo mi emprendimiento, puedo ir al sur, ahora me voy a mi campo, por ejemplo, puedo trabajar desde allá, el fin de semana estaba en la playa. Son cosas que yo he ido implementando y he ido cambiando en mi día a día. Si tú quieres ser emprendedor, si quieres vivir obviamente de tu servicio, puede ser totalmente online, o mejorar en tu trabajo, pero tienes que tener un propósito, ese propósito que te digas, ¿sabes qué? Me encanta lo que hago, me siento bien haciendo lo que hago, estoy aportando al mundo, estoy ayudando. Yo con mis videos aporto al mundo, todo este contenido es gratis, mira la cantidad de horas que hay gratis para ti. Más encima, siempre digo, si quieres ver mi día a día, velo en mi Instagram, malamosr, sígueme en mi Instagram, mándame un DM si tienes alguna duda, te voy a ayudar y aportar con todo lo que yo pueda, con todo lo que yo he hecho. Esa es la idea. Entonces, enfócate en buscar, en darte el tiempo, en parar un poco y decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo lo que quiero, estoy con un propósito bien definido, me gusta lo que estoy haciendo, amo lo que hago. Y desde ahí tienes que partir, cambiando, tomando decisiones, porque es la única forma que tienes para estar presente, para poder avanzar, para poder lograr tus metas. Si no, siempre vas a estar como en una trampa, que crees que haces mucho, pero siempre te vas a sentir vacío. Ojalá te haya servido este contenido, puede ser un video un poquito más corto, pero lo quería hacer. La verdad es que estuve pensando toda la mañana, cuando partió mi desarrollo personal temprano, y quería hablar sobre esto, así que la verdad es que es mi aporte para ti. Dale un like para que más personas lo puedan ver y nos estamos viendo en un siguiente video. Un abrazo, chao.